Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que a simple vista puede parecer muy polarizador. Un poquito de suspense, ¿no? Así para darle un poquito de... ¿Deben los cristianos apoyar incondicionalmente a la derecha política? Y en ese sentido, ¿qué enseñanzas nos ofrece la Iglesia Católica sobre la participación en el ejercicio del poder político? Antes de responder de manera tajante, es importante reconocer que la fe cristiana, y en particular la tradición católica, se fundamenta en valores universales como la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Estos principios, que ya he citado en diversos vídeos y seguiré citando a lo largo de mi desarrollo en YouTube, lejos de orientarnos hacia una única opción política, nos invitan a evaluar cada situación, cada propuesta y cada política pública de manera crítica, poniendo siempre en primer lugar el servicio a la persona y a la comunidad. Hoy vamos a recorrer pues de forma histórica y doctrinal cómo la Iglesia ha interactuado con el poder político a lo largo de los siglos, cuáles han sido los fundamentos de su doctrina social y cómo estos pueden orientarnos a tomar decisiones políticas responsables, evitando caer en posturas polarizadas que solo generan enfrentamientos. Vamos allá. Para comprender nuestra situación actual, es útil retroceder en el tiempo y observar cómo se ha configurado la relación de la Iglesia y el poder político. Durante la Edad Media, la Iglesia era en muchos sentidos el eje moral y cultural de la sociedad. Su influencia se extendía no solo en el ámbito espiritual, sino también en la organización social y política. El vínculo entre el poder secular y el religioso era tan estrecho que monarcas y papas a menudo se aliaban para consolidar el orden social. Sin embargo, a medida que avanzaba la modernidad, la aparición de las ideas liberales y la consolidación de los estados-nación propiciaron un cambio en ese equilibrio. En el siglo XIX surgieron los primeros partidos políticos modernos y con ellos nuevas formas de organización social que planteaban la necesidad de separar, al menos en algunos aspectos, la esfera religiosa de la política. En muchos países la Iglesia se vio obligada a reexaminar su papel ante un Estado cada vez más secularizado. Esta tensión dio lugar a momentos de confrontación, como los procesos de desamortización en España o las luchas anticlericales en América Latina, pero también a momentos de diálogo y adaptación. Es importante recordar, pues, que históricamente la Iglesia ha tenido momentos en los que se alió con regímenes autoritarios o conservadores. Por ejemplo, durante ciertos periodos de la historia de España o en contextos de dictaduras en América Latina, pero también ha inspirado movimientos de justicia social y de liberación. Esta dualidad nos muestra no solo la fragilidad de los que componen la Iglesia, sino sobre todo que la relación entre la fe y la política no es unívoca, no es algo estanco, sino profundamente compleja y siempre contextual. Hay que verlo en su etapa histórica concreta. Uno de los aportes más significativos de la Iglesia en el terreno social y político es la doctrina social de la Iglesia, un cuerpo de enseñanzas que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y que ha encontrado en documentos como la Rerum Novarum de 1891, Quadragésimo Anno de 1931 y Centesimus Annus de 1991, una articulación de sus principios fundamentales. Si queréis conocer esos tres documentos, decídelo en los comentarios y hago un vídeo de cada uno. Entre los pilares que sustentan esta doctrina destacan estos cuatro. La dignidad de la persona. La enseñanza cristiana sostiene que cada ser humano es creado a imagen de Dios.
lo que le confiere un valor intrínseco e inalienable. Esto implica que toda política o acción social debe respetar y promover la dignidad de la persona, garantizando condiciones de vida que permitan a cada individuo desarrollarse plenamente. Segundo, el bien común, no la mayoría social. El bien común. La búsqueda del bien común exige que las políticas públicas se orienten a mejorar las condiciones de vida de todos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. El bien común no se logra a través de privilegios para unos pocos, sino mediante la solidaridad y el compromiso con la justicia social. Tercero, la solidaridad. Este principio nos llama a reconocer la interdependencia entre los miembros de la sociedad, promoviendo la cooperación y la ayuda mutua. La solidaridad implica asumir la responsabilidad de cuidar de los demás y de trabajar juntos para superar las desigualdades y las injusticias. Y finalmente, el principio de subsidiariedad, que postula que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano a la realidad de las personas. Eso significa fomentar la participación ciudadana y la organización local, evitando la concentración excesiva de poder en estructuras centralizadas que puedan alejarse de las necesidades y particularidades de las comunidades concretas. Estos principios nos muestran que el compromiso cristiano en el ámbito político no se reduce a apoyar una corriente ideológica. Al contrario, se trata de evaluar cada propuesta desde la perspectiva del respeto a la persona, la promoción del bien común y la búsqueda de la justicia. Es más, el magisterio de la Iglesia, es decir, el conjunto de enseñanzas oficiales que emanan de la autoridad eclesiástica, ha sido claro en que la fe cristiana llama a participar en la vida pública, pero siempre bajo el imperativo de la búsqueda del bien común y en la defensa de la dignidad humana. La participación política es un deber del laico, de todos los bautizados. Allí los curas ni pinchamos ni cortamos. Pero esta participación no puede ser entendida como una adhesión incondicional a una corriente política en particular. No, es que yo siempre he votado a este partido, da igual, con tal que no gobiernen aquellos, yo siempre votaré a este partido. ¿Un católico pensando eso? Falta un poco de riego. Por ejemplo, en numerosos documentos y encíclicas se destaca que los católicos están llamados a evaluar críticamente las propuestas de los partidos políticos, a comprometerse en la defensa de los derechos humanos y a trabajar por la justicia social. Esto implica rechazar aquellas políticas que, aunque puedan presentarse como parte de una opción tradicional o conservadora, si vulneran la dignidad de las personas o perpetúan la exclusión o la injusticia, no pueden ser respaldadas desde una perspectiva cristiana. En ese sentido, la Iglesia no exige una fidelidad partidista ciega. No se trata de ser pro derecha o pro izquierda de una forma incondicional, sino de analizar las políticas, las propuestas y los hechos a la luz de los valores que se derivan del Evangelio. Es decir, el compromiso político cristiano es esencialmente ético y está orientado a transformar la sociedad para que sea más justa y solidaria. Miremos el pasado. Podemos encontrar numerosos ejemplos en la historia que ilustran la complejidad de la relación entre la Iglesia y el poder político. Por un lado, tenemos episodios en los que la Iglesia se ha aliado con regímenes autoritarios o conservadores, como ocurrió en algunos momentos de la historia española o de ciertos periodos en América Latina. Estas alianzas
fueron motivadas en ocasiones por la preocupación de defender la fe en un contexto de ataques anticlericales o de querer preservar ciertos privilegios históricos. Sí, hay que ser sincero, eso pasó. Sin embargo, tales alianzas han generado también críticas y han sido objeto de profundas reflexiones dentro de la propia Iglesia, que reconoce la necesidad de adaptar su testimonio a los tiempos sin abandonar sus principios fundamentales. Por otro lado, existen también ejemplos de católicos comprometidos con la justicia social y la defensa de los derechos humanos, como ocurrió con los movimientos inspirados en la teología de la liberación en América Latina. A alguno le va a salir salpullido que haya mencionado la teología de la liberación. Relaja, escucha. Este movimiento, lejos de ser una simple opción política de izquierdas, representó una respuesta a las profundas desigualdades sociales y a la exclusión de los sectores más vulnerables. Su labor, aunque controvertida en algunos círculos, ha evidenciado que la fe puede ser una fuente de inspiración para la transformación social y la búsqueda del bien común. La lección que podemos extraer de estos episodios es que la política no puede reducirse a etiquetas simplistas. La fidelidad a los valores cristianos exige un compromiso que trascienda los intereses partidistas y se centra en el servicio a la persona y a la comunidad. Esto implica, por ejemplo, evaluar críticamente aquellas propuestas que pretenden asociar la defensa de la fe con el rechazo sistemático a cualquier política social que beneficie a los más necesitados, o aquellas que buscan legitimar prácticas excluyentes o discriminatorias en nombre de la tradición. Como diría Auronplay, yo por ahí ¡no paso! Por tanto, queridos jóvenes, aquellos que me veis, y no os dormís mientras hablo. En este momento en el que las polarizaciones políticas parecen haberse intensificado, es fundamental que no nos dejemos encerrar en discursos simplistas que nos obliguen a elegir entre derecha o izquierda de forma incondicional. La fe cristiana, y en particular la enseñanza social de la Iglesia, nos invita a mirar más allá de las etiquetas y a formar un criterio propio basado en el amor al prójimo, la justicia y la solidaridad. Cada propuesta política debe ser evaluada en función de su capacidad para promover la dignidad humana, para fomentar el bien común y para construir sociedades más justas y solidarias. Preguntémonos, por ejemplo, ¿esta propuesta que me están diciendo respeta la dignidad de cada persona? ¿Contribuye a reducir las desigualdades y a cuidar a los más vulnerables? ¿Fomenta la participación y la responsabilidad a nivel local, empoderando a las comunidades? Esas preguntas nos permitirían alejarnos del partidismo incondicional y nos ayudarían a tomar decisiones políticas éticas y responsables. Recordemos también que el compromiso cristiano no se reduce a votar por un partido, no, sino a participar activamente en la vida social y política, a ser agentes de cambio que busquen la transformación de la sociedad desde la ética del Evangelio. Asimismo, es fundamental abrir espacios de diálogo y reflexión en los que podamos compartir nuestras inquietudes y construir puentes en lugar de levantar muros. La polarización no es el camino para alcanzar una sociedad justa, sino el enfrentamiento que impide encontrar soluciones comunes. La verdadera misión del cristiano es ser constructor de paz, un puente entre diversas realidades y un testigo de amor y justicia. Para finalizar, pues me gustaría resumir lo que he dicho hasta este momento. La relación entre la Iglesia y el poder político ha sido siempre compleja y variable. La historia nos muestra que ni el conservadurismo incondicional ni el progresismo sin límites son expresiones fieles
a los principios del Evangelio. No hay ningún partido político que represente a la Iglesia. Ninguno. Ni lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá. La doctrina social de la Iglesia, fundamentada en la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, nos convoca a evaluar cada propuesta política con un criterio ético y humanista. La participación política del cristiano no debe limitarse a un apoyo acrítico a ninguna corriente, sino a un compromiso activo que defienda a los más vulnerables y promueva la justicia social. Y los ejemplos históricos que se han podido mencionar nos enseñan que la fidelidad a la fe y el compromiso con el bien común pueden tomar formas diversas, que es fundamental evitar la polarización que conduce a la exclusión y al enfrentamiento. Por ello, os invito a que en vuestras experiencias como ciudadanos y futuros profesionales cultiven una mirada crítica y dialogante. No se dejen encasillar por etiquetas ni discursos simplistas. Pregúntense siempre cómo pueden contribuir a construir una sociedad más humana y justa, basada en los valores del Evangelio. La fe cristiana en su esencia es un llamado a la libertad, a la responsabilidad y al servicio desinteresado del prójimo. Al mismo tiempo nos exige ser conscientes de nuestras propias limitaciones y de la necesidad de dialogar con quienes piensan diferente, pues en ese encuentro, en ese diálogo, es donde se forja la verdadera transformación social. Finalmente, recordemos que ser cristiano no significa adherirse incondicionalmente a un modelo político, sino comprometerse con la verdad, la justicia y el amor. Que cada uno de nosotros, al ejercer su derecho y deber de participar en la vida pública, lo haga guiado por el criterio ético que nos brinda nuestra fe y que sobre todo contribuya a que el poder político sea instrumento al servicio del bien común y no un fin en sí mismo. Bien común, no mayoría social. Insisto en esto. Si queréis que explique por qué hago esa distinción, decidlo en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención, de verdad, os quiero un montón. Espero que esto os sirva de guía para formar vuestros propios criterios y para actuar en beneficio de la sociedad, sin dejar de lado el profundo compromiso con la dignidad humana y la justicia. Un besito para todos.